Es un gusto estar con ustedes una vez más para compartir nuestros diálogos de esperanza en la construcción de otro mundo posible donde haya vida, paz, fraternidad entre los pueblos y también entre las culturas, las etnias, a partir de sus territorios, construyendo la historia, la vida a través de la cultura, de la religión y de tantas formas de vida. Y para compartir con nosotros hoy un poco las resonancias del EPA Nacional que se realizó aquí en Quito el final de semana del 4, 5 y 6 de julio. Y tenemos aquí entonces hoy con nosotros Mónica Arce, que es una integrante de la Pastoral Afro aquí de Quito, que vamos a dialogar sobre un poquito la resonancia de este EPA Nacional y también los desafíos, las perspectivas y las conclusiones de este encuentro nacional para este trabajo con la cultura afro aquí en Ecuador. Mónica, bienvenida entre nosotros para dialogar sobre las resonancias del EPA Nacional celebrado aquí en Quito el final de semana de 4 a 6 de julio de 2025. Muchas gracias por la invitación para dialogar justamente sobre el espacio que fue el EPA Nacional Afroecuatoriano a nivel nacional aquí en Quito. Es un gusto estar con ustedes. Muy bien, usted ha participado del EPA y creo que ahí, a través de los informes, de los diálogos, de los trabajos, también se ha planificado actividades en preparación también del EPA Continental que se va a celebrar en Argentina en noviembre de este año. ¿Cómo ha sido así la resonancia que usted ha vivido y un poco de lo que sientes del EPA Nacional, de la Pastoral Afro aquí en Quito? Bueno, el EPA ha sido, digamos que ha tenido un proceso, ¿no? Que ha sido el antes, el durante y el después. Y entonces el antes ha sido un proceso que las distintas territorios o jurisdicciones, como se le denomina a este caminar, ha sido la preparación en base al documento, ¿no es cierto?, de los clamores del jubileo, en las distintas jurisdicciones, prepararlo, discutir, reflexionar a raíz de ciertas preguntas y ir preparándose para este EPA Nacional en los clamores que han sido seleccionados, definidos para trabajar el EPA Nacional, que fue el tema de la invisibilización, que fue el tema de la migración y el racismo estructural. Digamos que estos tres clamores se lo ha trabajado y puntualmente la Pastoral Afroecuatoriana de Quito así construyó sus reflexiones, sus aportes con la jurisdicción de Esmeraldas. A partir entonces de esas reflexiones, el antes para llegar al EPA Nacional, ya se elaboró un documento en la cual ya había muchas reflexiones y aportes en distintos momentos de reuniones de manera virtual para llegar al EPA con estos contenidos y que ahí se fue definiendo quién iba a compartir estos conceptos, estas inquietudes, estas problemáticas en estas tres líneas de reflexión que se trabajó. Ya durante el EPA nacional, aquí celebrado en el Centro Juvenil Daniel Comboni, que participó alrededor de 87 personas, entre sacerdotes, obispos, agentes de pastoral, también de la pastoral juvenil. Lo que se vivió justamente ese compartir de estas tres temáticas, complementariamente la parte también de este tema de la minería,
en los territorios del pueblo afroecuatoriano, puntualmente en Esmeraldas, en el norte de Esmeraldas. ¿Y qué es lo que implica eso para el pueblo afroecuatoriano? Esta situación de explotación de la minería. Eso fue un tema también colocado en el EPA y que despertó también recorrer cuál ha sido la experiencia en este caso, de Esmeraldas frente a esta temática de la minería. Entonces, eso fue interesante. Y el segundo momento del encuentro estuvo anclado al tema de compartir la experiencia de los cepas que el pueblo afroecuatoriano ha ido trabajando, ha ido construyendo, ha ido proponiendo, ha ido en los distintos territorios viviendo, ¿no? el tema de la pastoral. Y finalmente fue el compartir de cada jurisdicción el trabajo que ha realizado 2024 hasta 2025 en cada uno de los territorios con esa diversidad, con esas problemáticas, con esa experiencia de procesos organizativos, tanto en el tema juvenil, en el tema eclesial, en el tema de formación. Cada una de las jurisdicciones presentó ahí, como decir, su trabajo realizado. Y finalmente, obviamente, la parte espiritual, que fueron las celebraciones eucarísticas, ¿verdad? Tanto al inicio del EPA como el cierre, dan esta característica de vivir la espiritualidad desde la cosmovisión del pueblo afrodescendiente, colocando ahí con fuerza la música, el ritmo, la reflexión, digamos, desde la palabra de Dios, y eso hace vivir, ¿no es cierto?, un EPA con estos momentos que se celebró, que se desarrolló el EPA, y a modo de conclusiones, ¿no es cierto?, quedó el EPA cómo seguir trabajando, qué expectativas nos deja el pueblo afroecuatoriano hacia la mira del EPA continental, es decir, que esta experiencia, quienes van a participar en el EPA continental, sean quienes lleven las bases, lo discutido, lo reflexionado, lo trabajado por todo el EPA, por toda la pastoral afroecuatoriana aquí en el Ecuador. Eso, digamos, así como en resumen, lo que se vivió, pero también se vivió momentos de encuentro hacia estos nuevos actores que van surgiendo en la pastoral, como son los y las jóvenes, y también las miradas desde ellos y ellas, que es lo que se debe ir reforzando, ¿no? Y es así que haya expectativas de qué líneas la pastoral, fundamentalmente en Quito, se debe ir profundizando, que es el tema de ir construyendo espacios de formación, espacios de recuperar la historia del caminar de la pastoral afroecuatoriana y cómo ir haciendo agendas, una agenda a largo plazo sobre el caminar de la pastoral que se requiere y que necesita mayor visibilidad, como fue en los años 80 y 90 el caminar de la pastoral. Muy bien, dentro de todo este camino que ustedes han hecho, de los gritos, de los clamores del jubileo, teniendo en cuenta esta realidad, de la migración, del racismo, de la minería, de la invisibilización, ¿hay algunos compromisos así concretos que ustedes han sacado para que los grupos trabajen en sus territorios, además de prepararse para el EPA continental? Ese creo que es el reto, justamente porque producto de la sistematización de lo vivido en el EPA nacional, hay en cada uno de los temas propuestas en el clamor de invisibilización del pueblo afroecuatoriano, propuestas hacia el tema de la migración, que es lo que se puede y debe ir construyéndose,
y también propuestas sobre el tema del racismo estructural, que es lo que con fuerza en este momento el pueblo afroecuatoriano vive. Entonces, creo que esa es la tarea, ¿no es cierto?, de ir colocando esas propuestas y esas que sean aterrizadas desde la propia dinámica de los territorios. Lo que correspondería a Quito, digamos, la pastoral en Quito, justamente se viene el momento de reflexionar la experiencia vivida por todos y todas quienes participaron en el EPA. Eso se viene este domingo, que se va a hacer una reunión de compartir sobre la experiencia y a partir de eso hacer una propuesta, una agenda de qué tema de los tres o de otros se quiere profundizar en Quito hacia una respuesta también de los territorios que mayor están participando en la pastoral en Quito. Por ahí lo ve el equipo. Por ahí lo está mirando el equipo coordinador de Quito. Claro, sí, claro, hay todo un camino por delante ahora. Sí. Con relación a la cuestión que ustedes han reflexionado de la migración, hay dentro de la realidad del pueblo afro un movimiento migratorio también a causa de la violencia, de las faltas de condiciones de trabajo, de la marginalización y también de todo el racismo. Eso también va generando un movimiento migratorio de algunos que salen en busca de mejorar su vida también fuera del país, pero también hay un movimiento interno que obliga a los territorios a encontrar solución frente a estas amenazas de violencia, de tantas cosas que hay por ahí, ¿no? Justamente en el EPA se tocó desde cuándo, bueno, más que desde cuándo, el tema de la migración también es un derecho, ¿verdad? El migrar como un derecho, pero este derecho debe ser, digamos, cumplir con el respeto y las condiciones a las personas que migramos. Hacia el pueblo afroecuatoriano se lo colocó muy fuerte en el EPA nacional sobre la migración al interno del país, del pueblo afroecuatoriano, desde la parte de la ruralidad hacia las grandes ciudades como Quito en los años 80, 70, que fue una migración muy alta en busca de trabajo, en busca de unas mejores condiciones de vida, ¿verdad? Y ese pensamiento hay que la ciudad es quien garantiza esas mejores condiciones de vida. Entonces se lo colocó en el EPA esta situación del pueblo afroecuatoriano y fue curioso también que uno de los planteamientos fue cómo cuando se dio este auge migratorio, principalmente de la parte norte, Carchi, Imbabura, hacia la ciudad de Quito, encontró aquí en Quito un espacio de apoyo desde la pastoral afroecuatoriana, liderado por los combonianos, y eso se lo colocó en el EPA de que la pastoral sigue siendo esa posibilidad y esa oportunidad para el tema migratorio, en el caso del pueblo afroecuatoriano, en acoger, ¿no es cierto?, estas situaciones que la migración puede ocasionar, como es el tema también de vivienda, que justamente las personas que llegaron en esos años estaban alrededor en la periferia de la ciudad y cómo respuesta a esa situación de pobreza, de desempleo, falta de educación, porque una cosa es la visión de la migración con la que migramos y otra es la realidad cuando llegamos. Y entonces la población afroecuatoriana sí se asentó en la periferia y eso se colocó en el EPA. Y claro, la pregunta era, ¿qué hacemos ahora que no es que la migración ha parado, sino más bien sigue siendo una migración también ya fuera del país, de la población mayoritariamente joven, que está buscando también oportunidades hacia otro lado, y fue justamente también puesto la situación de violencia que viven
por los canales como es el Darién, que ha sufrido también la población afroecuatoriana, desaparecidas frente en este sueño de llegar a Estados Unidos. Y eso no está ajeno al pueblo afroecuatoriano. Entonces lo colocó aquí esta situación en el clamor de la migración. Y sin embargo, entonces, claro, habría que ir pensando desde la pastoral qué podríamos estar planteando frente a esta realidad y cuáles serían esas incidencias que podemos hacer frente a una problemática que el Estado debe dar respuesta a esta situación. Seguirá siendo debate en la pastoral afroecuatoriana de Quito sobre esta situación, porque tendremos seguramente en las personas que participan familiares de quienes están construyendo la pastoral, quienes tienen familiares que se han ido y que han salido del país o que siguen viniendo también a la ciudad, las familias de nuestros territorios, de toda del Valle del Chota, de la parte de Imbabura, de la parte del Carchi, que siguen entrando a la ciudad en esa búsqueda de oportunidades. Claro, porque también ahora con el fenómeno, ¿no?, de Estados Unidos, de la deportación, creo que también tiene consecuencias directas también dentro de las familias de aquí, porque no se sabe lo que va a pasar, porque estaba mirando hoy que ahora la última cartada de Trump es que obligar a los que tienen estas hospedarias para dar nombre de quién está ahí para barrer todos afuera. Uh-huh. Entonces creo que también el pueblo afro, de gente que ha ido, pero que también ahora regresa y cómo serán acogidos, porque es toda una situación de una instabilidad muy grande, ¿no? Así es, la migración tiene sus efectos grandes a nivel también del tema identitario, del tema de la familia, que también se lo colocó en el EPA, como la migración también, estas formas de construcción de la familia también se ven afectadas, ¿verdad? Sin embargo, es un tema que habría que ir discutiendo el concepto de o las consecuencias de la migración hacia el pueblo afroecuatoriano, cuánto nos afecta, cuánto nos ha ido también minando el tema de identidad, el tema de construcción, el tema de derechos, el tema de pobreza, también que ocasiona el tema de la migración. Claro. Y también aquí creo que entra un poco la cuestión de la invisibilización, porque es un pueblo que tiene su origen, sus tradiciones, cosas, pero dentro del contexto político, social, económico, es siempre que como alguien que no produce, alguien que se trabaja una cuestión de una invisibilización para que decir, ustedes no construyen o hacen parte, porque hay una idea de que el afro, siempre, en mi país es así, negros son perezosos. En ese sentido, no sé si aquí también entra un poco estas cuestiones. Hablando de lo vivido en el EPA, justamente la invisibilización estaba enfocado a esa intencionalidad que hay desde las clases de poder y desde los estados, y el Ecuador no es ajeno, a que la invisibilización del pueblo afroecuatoriano obedece justo a esta ubicación de clases de quién tiene el poder. Y entonces para el pueblo afroecuatoriano lo que se vio en el EPA es que la invisibilización viene desde la época del proceso de transatlántico que vivió la afrodescendencia de la colonización. Y entonces se lo colocó en el EPA esta situación, por lo tanto es una historia de invisibilización y esta historia sigue calando hacia el pueblo afroecuatoriano. Sin embargo, también como acción positiva se habló de que la lucha y resistencia del pueblo afroecuatoriano ha sido superar esas brechas desde el tema de la espiritualidad, de la cultura, de la gastronomía y de reconocer y de demandar
tanto al Estado central como al gobierno, a los gobiernos locales, reconocer la pertinencia del pueblo afroecuatoriano, pero también los instrumentos que el pueblo tiene para resistir, y como es toda la riqueza material e inmaterial del pueblo afroecuatoriano. Es así que se presentó también en el EPA desde una investigación de espacios y territorios y material del pueblo afroecuatoriano que existe aquí en Quito desde la época de la colonia. Se presentó que hay alrededor de 186 recursos inmateriales de la cultura afroecuatoriana, y entre ellas está la gastronomía, está la música, están los territorios, están historiadores, están personajes, ¿no es cierto?, en la historia que no han sido reconocidos del pueblo afroecuatoriano, incluso desde la época de la colonia, y ha sido parte de la invisibilización, de que no consten, ¿no es cierto?, en la historia. No se nos dice en la educación esos líderes y lideresas afroecuatorianos que han construido, ¿verdad?, para el desarrollo de este país. Entonces hay un estudio, una investigación del Distrito Metropolitano de Quito, que lo ha hecho la Fundación Azúcar para el reconocimiento del material, digamos, de la cultura afroecuatoriana, que lo están ellos visibilizando en los distintos espacios, instituciones públicas, instituciones privadas y también a las organizaciones. Eso se presentó en el EPA y efectivamente es válido porque es lograr ese reconocimiento que muchos y muchas no conocemos, y evidentemente eso nos hace que nos sintamos invisibilizados también. Claro. Otro tema que ustedes han trabajado y creo que también tiene sus consecuencias directas dentro de la familia, ¿no?, del pueblo, es la cuestión de la minería, ¿no?, principalmente en el norte de Esmeraldas, que también afecta directamente la vida de tantas personas, ¿no?, porque como es ilegal, entonces ahí hay todo tipo de explotación, sea de la naturaleza, pero también de las personas, ¿eh? ¿Cómo ustedes han trabajado un poco esto? Sí, el tema fue colocado en el EPA, el tema de la situación de la minería y cuáles son las afectaciones que respecto al pueblo afroecuatoriano sería la minería. Y entre ellos fue justamente que el gobierno le apuesta a la minería. Le apuesta a la minería como recurso para el país, y entonces en ese acuerdo de explotar la minería, justamente son los territorios afroecuatorianos, y está ahí el norte de Esmeraldas, y las consecuencias del tema minero hacia el tema de la naturaleza, de los ríos y de las aguas contaminadas, de la fauna, de la flora, que eso está en nuestros territorios afroecuatorianos. Y ahí, claro, fue interesante mirar también sobre la situación de resistencia que ha dado el pueblo afroecuatoriano frente a la temática, ¿no? Cómo resistir, cómo demandar, cómo incidir y decir no a la minería. Y no a la minería porque el pueblo afroecuatoriano va justamente por el derecho a la vida. Y el derecho a la vida es justamente decirle no a la minería. Y ahí se lo colocó con mucha fuerza a partir de la experiencia, tanto en la zona de INTAC como en la zona de Esmeraldas, donde muchas organizaciones lograron detener la explotación de la minería, como es el caso de INTA, que también hay población afroecuatoriana, organizaciones ahí que están luchando permanentemente por este tema de la minería. Lo que se acordó en el EPA es que se produzca materiales visuales para compartir en las organizaciones y concientizarnos y visibilizar la situación de la minería. Porque ¿cuál es el tema de la minería? Las empresas mineras, ¿qué es lo que colocan? Dicen, en un espacio vamos a hacer el hueco para extraer los minerales.
Por lo tanto, solo este espacio definido vamos a afectar, no son las otras áreas. Entonces, ese mensaje hay desde las empresas mineras, mientras tanto, de pronto no miramos quienes estamos alrededor de esos territorios, que la afectación va a ser mucho más grande a otras extensiones como son nuestros ríos, y que nuestros ríos no cruzan por un solo espacio pequeño, sino atraviesan todo el territorio. Y es así que esa propuesta fue cómo elaborar materiales sobre las afectaciones que la minería trae y cuáles son también digamos, si se cabe el término decir, los beneficios de la minería, y eso empezar a socializar en nuestros territorios, en Quito, en todas las jurisdicciones que la pastoral está trabajando, en las 8 o 9 jurisdicciones, compartir esta información, ¿verdad?, que ayude a una sensibilización sobre la afectación que sería la minería. Eso fue la propuesta. Ah, qué bien. Sí, no, que hay toda una historia de lucha, de trabajo, ¿no? Para enfrentar todas estas amenazas, ¿no? Así es, así es. Con relación al racismo, ¿no? Porque es una plaga que está en todo el mundo, ¿no? Pero en cada país tiene sus, ¿no?, ¿cómo se dice? Sus coordenadas, sus reacciones, ¿no?, de cómo esto, ¿no? En mi país, ¿no?, somos el 53% de la población es afro y prácticamente hay muchos lugares donde los afros no entran, ¿no? Porque la ideología del poder. del poder, ¿no? Entonces, ¿cómo ustedes han trabajado un poco esa cuestión aquí, ¿no?, en el EPA? Porque eso es un tema que... Sí, es un tema de larga data para el pueblo afroecuatoriano, no es un tema de hoy, pero con fuerza creo que es uno de los temas, de los conceptos, tanto a nivel de la academia como de las organizaciones, una preocupación que va calando en cada momento histórico en este caso del país, va construyendo también unas narrativas de odio, de invisibilización del pueblo afroecuatoriano. Entonces, en el EPA lo que se reflexionó es el tema de las consecuencias que ha implicado para el pueblo afroecuatoriano el racismo, y para la pastoral afroecuatoriano de igual manera, porque la lucha justamente está en eso también, entrar en una iglesia, ¿verdad?, que visibilice la cultura, la espiritualidad y reconozca también estos aportes de la afrodescendencia, y eso también sigue siendo una lucha. Y es así que se colocó en el EPA el tema de cómo ir trabajando de manera articulada con la pastoral y con los otros espacios organizativos del movimiento afroecuatoriano. Esa fue una de las, digamos, propuestas, porque ni solo la pastoral afroecuatoriana, ni solo las organizaciones, sean estas juveniles, culturales, iniciativas diversas del pueblo afroecuatoriano, podríamos combatir esta problemática que lo que ha hecho es un daño a reconocer la existencia de los y las mujeres, hombres de la afrodescendencia. Pero también lo que se habló es cómo ir haciendo acciones de incidencia hacia la demanda de políticas públicas, de reconocimiento, de aportes, de recursos para trabajar, ¿no es cierto?, el tema educativo, el tema de economías para el pueblo afroecuatoriano, desde los saberes propios del pueblo afroecuatoriano. Entonces, esas fueron una de las propuestas que lo que el EPA dejó para que cada jurisdicción vaya mirando desde sus propias situaciones, fuerzas también, y se puedan ir proponiendo acciones
más visibles que ayuden a esta situación de no reconocimiento del pueblo afroecuatoriano ya en este pleno siglo XXI. Entonces, queda una tarea para la pastoral afroecuatoriana de Quito, seguir profundizando, seguir haciendo agendas de manera colectiva, articulada, con instituciones, con espacios de público-privado y desde la iglesia mismo hacia el tema de la no discriminación, no la xenofobia y también a no al perfilamiento racial, que es uno de los otros temas que está calando muy fuerte en las y los jóvenes, Sí. que en este caso se está dando en estos últimos tiempos. Muy bien, usted hablaba de retos que en todo esto hay retos de cómo llevar adelante así, y cuáles son las perspectivas que ustedes tienen así de trabajo, para llevar adelante todas estas propuestas. Un reto enorme, pero me parece que el uno es hacer un fortalecimiento de la pastoral aquí en Quito. Eso creo que es una de las tareas que se está hablando, que se está conversando, ¿no es cierto? Porque sin una organización sólida, difícilmente se puede construir una agenda. Entonces se está planteando cómo fortalecer el proceso del caminar de la pastoral en Quito con las distintas espacios organizativos juveniles, ¿no es cierto? Se está apostando mucho al trabajo y apoyo a la pastoral juvenil. Y la otra es también casa adentro, como siempre lo dijo el maestro Juan, mirar una estructura mínima de funcionamiento de la pastoral aquí en Quito que posibilite también los liderazgos y la articulación con la pastoral nacional, porque eso creo que se requiere, ¿verdad? Retomando la historia que ha sido la pastoral aquí en el Ecuador. Entonces, esos son como los puntos que la pastoral en Quito se está planteando, reflexionar, planificar y hacer espacios también de formación que ayude a partir de la historia, de la experiencia vivida con muchos agentes pastorales que hay en Quito, volver a retomar también, invitar a que nuevamente nos sumemos a esta construcción desde la propia espiritualidad del pueblo afroecuatoriano y en la propia dinámica de Quito, que es compleja, que es difícil, ¿verdad? Porque la población estamos en distintos territorios, barrios, Claro. sectores de Quito, y lograr unificar eso también demanda de un trabajo súper planificado, de un espacio donde las organizaciones puedan encontrar también el apoyo. Entonces eso también se está mirando, hablando en cada una de las reuniones, en cada una de las agendas propias de cada uno de los grupos que tiene la pastoral en los barrios que ahorita se ha ubicado, como es Carapungo, como es Rancho, como es La Roldós, Pizulí, Carcelén, y el grupo juvenil que es de distintos territorios, y también al sur, que también tenemos ahí agentes pastorales que quieren seguir apoyando este proceso. Por ahí estamos. Muy bien. Así una palabrita final así de esperanza, para el pueblo afro y para todo el pueblo ecuatoriano, porque ahí queremos construir la casa común donde todos tengan vida, espacio y dignidad, respeto en sus diversidades, ¿no? Sí, más bien es esa esperanza de que podemos ir apoyándonos juntos y juntas en este proceso, en este caminar, y hay muchas personas que puedan
ser parte de la pastoral. Entonces es la invitación, ¿verdad? Solos y solas no podemos y necesitamos también desde este apoyo como iglesia, de quienes están y han sido también el pilar de la construcción de la pastoral. Así es que es un llamado a construir un espacio de seguridad, de reconocimiento al pueblo afroecuatoriano. Somos un pueblo digno, somos un pueblo de esperanza, somos un pueblo que tenemos muchos saberes y esos saberes queremos seguirlo construyendo entre todas y todas de la diversidad, haciendo interculturalidad desde el reconocimiento y el respeto al pueblo afroecuatoriano. Muchísimas gracias, Mónica. Mónica es integrante de la Pastoral Afro aquí de Quito y gracias por estar aquí con nosotros compartiendo todas esas perspectivas, retos, desafíos planteados en el EPA Nacional que se celebró aquí en Quito del 4 al 6 de julio en Carcelén, en el centro San Daniel Comboni. Y como ella dice ahora, todo el trabajo que hay que llevar por delante también en preparación al EPA Continental que se va a realizar en Argentina este año, ¿no? Entonces, gracias, Mónica, por compartir y también nos ayudar a reflexionar, a pensar, a replantear muchas cosas para que también el pueblo afro tenga su espacio, ¿no? Con su cultura, con sus manifestaciones, con todo lo que es la cultura, la vida, ¿no? Y la fe del pueblo afro. Muchísimas gracias, Mónica. Muchas gracias por la invitación y les seguiremos compartiendo lo que vayamos construyendo producto del EPA Nacional aquí en Quito. Muy bien. A todos nuestros seguidores de la plataforma sinfronteras.media, creo que el camino está abierto. Invitamos a todos a sumar fuerzas, participar y colaborar para que construyamos este mundo donde todos tengan vida y vida en abundancia.